Vamos a llevar a cabo un estudio, pues digamos que es una doctrina básica. En algún tiempo en la escuela se llamaban doctrinas fundamentales, a los que estudiamos alguna vez en los colegios bíblicos. Y te voy a hacer un análisis de los mandamientos, cómo son, cómo están divididos. El mandamiento donde dice el Señor que se reúnen todas las cosas es en el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. A partir de la mitad de los mandamientos en Éxodo 20, a partir de el versículo 12, los primeros son todos referentes a Dios. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás los días. Pero hoy me quiero concentrar en la mitad, que es hacia el ser humano, el amor hacia el prójimo. A partir del versículo 12 dice: honrarás a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra que Dios te da. Versículo 12 del Éxodo 20. Ahí comienza los mandamientos de amor al prójimo. Honrarás a tu padre y a tu madre, que es el único mandamiento con promesa para que tus días se alarguen en la tierra. No matarás, tiene que ver con el prójimo. No cometerás adulterio, tiene que ver con el prójimo. No hurtarás, tiene que ver con el prójimo. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio, tiene que ver con el prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Básicamente estos son los mandamientos que tienen que ver con la convivencia humana. Pero hay una promesa de Dios de que todos estos mandamientos que se dieron por la ley fueron transgredidos sistemáticamente por el pueblo. Y para poder pasar por alto este tipo de pecados en contra de estos mandamientos, se sacrificaba un animal, un cordero, y se esparcía la sangre en el templo. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Entonces, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a su pueblo, a los patriarcas, por los profetas, dice Hebreos 1, en este último tiempo nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Pero por estas transgresiones al ser humano, a tu prójimo, a nuestros seres, Dios le da una advertencia y una profecía al pueblo. Y en el libro de Ezequiel, versículo 36, versículo 22, capítulo 36, versículo 22. Ezequiel 36, 22 dice: por tanto, le dijo al profeta, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. El nombre de Dios, cuando tú oyes el Padre Nuestro, dice: santificado sea tu nombre. ¿Cómo es santificado el nombre de Dios? Cuando uno habla de parte de Dios y respalda con su vida lo que uno dice de parte de Dios. De otra manera, caería uno en la postura de aquellas personas que criticaban a nuestro Señor Jesucristo y les decía: ustedes por fuera brillan, parecen sepulcros blanqueados y por dentro están llenos de huesos y muertos. Quiere decir,
afuera brillaban y adentro vivían una vida de muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces era una doble moral que no estamos lejos de vivir en estos tiempos, en muchos lugares y en muchas religiones y en muchas partes. Que no me voy a dirigir a ninguno de ellos en especial, pero nosotros sabemos que existe la doble moral. Gente que predica la palabra y que luego por acá está haciendo cosas de diablo, diabluras de diablo. Entonces el Señor le dice al pueblo: no lo hago por ustedes, lo hago por mi nombre, el cual ustedes han blasfemado, mi santo nombre. Pero también, como lo hizo, digamos por eso, por santificar su nombre, dio indicaciones a las personas de qué hacer para que Dios pudiera cumplir en ellos la bendición de ser libres del encadenamiento, el cual también en la literatura de AA, a la hora que se entregó aquel hombre a Dios, dijo: líbrame de mi propio encadenamiento. Quiere decir que el encadenado es un esclavo preso, imposible de librarse solo, el cual espera ser librado. Y entonces Dios llama al pueblo, a partir del profeta Isaías, a llevar a cabo acciones que lo van a llevar a la libertad. Primero, dice la palabra de Dios en Isaías 1, desde el versículo 16, dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Parte de las personas que se arrepienten para con los mandamientos transgredidos en contra del amor al prójimo, estos mandamientos que vimos en Éxodo 20, no hurtarás, no adulterarás, tienen que hacer esto, dejar de hacerlo. Dejar de hacer lo malo, déjalo. Oye, pero es que a mí me gusta. No te gusta, estás encadenado. Porque entonces dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, que estaba Jesucristo diciéndole a las personas, les decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y entonces los judíos decían: si nosotros somos linaje de Abraham, libres, ¿de qué dices tú que vamos a hacer? Entonces Cristo les dijo: en verdad te digo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no puede quedar en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Qué es el pecado, hermano? El uso y abuso de los instintos naturales. El uso y abuso del instinto de reproducción o el instinto sexual se convierte en lujuria, se convierte en fornicación, se convierte en orgías y se convierte en cosas de esas. Ahí está el pecado, el cual la paga es muerte. Muchas personas por andar haciendo eso pues terminaron teniendo VIH y antes de los antirretrovirales pues murieron en fase donde ya no había defensa en su cuerpo. La paga del pecado es muerte. El abuso del instinto de adquisición de los bienes cae en la codicia. No codiciarás el bien de tu prójimo, ni su esposa, ni su casa, ni su coche, nada. Eso es pecado. ¿Cómo Dios va a hacer para que tú tengas otra vez la regulación de tus instintos y tengas un dominio propio? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, aquí vamos a ver parte del Antiguo Testamento y como dice aquí en Isaías 1: dejad de hacer lo malo, buscad el juicio, restituir al agraviado. Algunos teólogos por ahí
y algunos otros intérpretes de la misma palabra, dicen que cuando dice buscar el juicio es como aquel segundo paso que dice, nos admitimos que no teníamos sano juicio, porque queríamos que nosotros éramos Dios y que nosotros capitaneábamos nuestra vida a nuestra propia libertad. Sano juicio es pensar que yo no soy Dios y que necesito de la ayuda de Dios a poner mi vida, mi voluntad a su cuidado para poder salir del encadenamiento, porque nadie tiene la libertad más que Cristo, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si la paga del pecado es muerte y Cristo es la vida, pues Él tiene las llaves de cómo poder libertar a la gente a partir de que les dijo, solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Pero una de las maneras en que Dios quiere liberarte es de esta manera, quiere liberarnos a todos nosotros. En el tiempo en que comprendimos, dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros la restitución? En el libro de Levítico, que es la segunda ley, en el capítulo 6, desde el versículo 1, fíjate lo que dice respecto de esto, en algunas partes de la ley. Habló Dios a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Dios y negare a su prójimo lo encontrado, o dejare en su mano el bien que robare, tendrá que restituir. El ratero tendrá que restituir lo robado. Entonces, no es posible que uno haga un arrepentimiento teshuvá sin restituir. Tienes que restituir. Pero las restituciones, que es el remedio del daño, pues no son así como a la libre elección. Son inspirados por el Espíritu de Dios. No son órdenes de hombre. Si yo me pongo a seguir mandamientos de hombre sin estar convencido, y recordemos que el Espíritu de Dios es el que convicciona de pecado, justicia y juicio, voy a hacer una cosa que no va a dar resultado. Cuando yo restituyo, tengo que tener primeramente un propósito de enmienda, un propósito de no volver a hacer lo que hice. Porque si no, voy a estar pidiendo perdón de borracho. Cada rato te emborrachas, cada rato. Ya no, ahora sí, ya no voy a beber, y ahora todavía, y ahora. Pedir perdón por una cosa para volverla a hacer y volver a pedir perdón. En esa disyuntiva caen aquellos que han creído en ídolos. Yo recuerdo que cuando andábamos ya en alcoholismo crónico, pues íbamos a las parroquias a jurar y nos daban nuestra virgencita y de un año sin beber. Y luego ya a las 2 semanas ya queríamos ir con el padrecito para que nos diera permiso de echarnos una copa. Y los curas nomás nos veían y nos decían, ¿qué? Pues es que eso no iba a poder liberarnos de nada. Entonces caigo en cuenta de que también alguna literatura por ahí dice que los mejores esfuerzos de los sacerdotes, de los médicos, de mi familia, no sirvió para nada contra mi alcoholismo. Solamente cuando me puse delante de Dios y le pedí que me librara de mis defectos, entonces mi obsesión de Dios se fue. Mientras tanto, pues son esfuerzos humanos por estar luchando contra eso, que a veces se pone tan fácil y tan sencillo que dice uno, pues vénganos tu reino, yo soy de aquí. Cuando tú entiendes que el camino de salida es dejar de hacer lo malo, pero muchos piensan que dejar de hacer lo malo es dejar de hacer lo malo contra los demás, porque los mandamientos son contra el prójimo. Pero primeramente para ti, porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero deja de hacer las cosas que sabes que te hacen daño a ti, y por lo tanto, haciéndote daño tú también pasas a hacerle daño a los demás, sobre todo a los que te aman.
y alguno que otro dependiente emocional que tengan por ahí, que sufren de más por lo que uno hace. La codependencia. Como que el alcohólico es la droga de la familia y la droga es lo que intoxica al que consume. Entonces el daño tiene que hacerse dañando a la familia, que no entiende que también puede ser libre, como él que consume puede ser libre a través de Dios, a través del sacrificio de Jesucristo. Cuando nosotros hablamos en favor de nuestros hermanos de AA, del séptimo paso que dice que le pedimos a Dios que nos librare de nuestros pecados, es para no volverlos a hacer. Si tú no eres libre del imperio de los instintos, ¿cómo vas a pedir perdón? Si eres esclavo lo vas a volver a hacer, pues no pidas perdón porque no vas a salir. Al rato lo vas a hacer y vas a causar más daño. Primero tienes que ser libre, tienes que estar a cuentas con Dios, tienes que hacer lo que dice el Señor. Pero recuerda, el Señor dice también, deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, busca el juicio, restituye al agraviado, ampara a la viuda, ayuda al huérfano, y luego ven a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, quedarán blancos como la nieve. Y entonces hay gente que dice, yo no voy a quedar blanco como la nieve, ¿no? Si no haces lo que tienes que hacer, no. Si te la llevas ahí de a muertito y recortando los árboles, recortando el follaje, pues, la raíz ahí está y pues sigue creciendo. Pero dice también el Evangelio que el hacha está puesta a la raíz del árbol. Y si tú quieres cortar de tajo, tienes que cortar de raíz con lo que sabes que está mal hecho. Dejar de hacer lo malo quiere decir cortar de raíz todo lo que sabes que te daña a ti y al prójimo. Porque el mandamiento es, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y hay bastantes mandamientos en la ley de los mandamientos de Éxodo 20 como para decirte lo que debes y no debes hacer con el prójimo. Y en Levítico 6 está ahí puesta las cosas que debes hacer para restituir. Todo el que haga cosas, el que robe, el que esto, el que el otro, tiene que restituir. Y lo mismo dice el libro de Isaías. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer el bien, restituye al agraviado. Ahora, sí hay parte en la que Romanos dice, pagad a todos los que se les debe. Dice el libro de Romanos en el capítulo 13, versículo 7. Pagar a todos lo que se debe. Si es dinero, dinero. Si es honor, honor. Si es honra, honra. Si a tu padre o a tu madre le debes honra, honralos. Les debes honrar. Porque el mandamiento para que tú tengas larga vida en esta tierra es honrarás a tu padre y a tu madre. Para que los días se te alarguen en esta tierra. ¿Qué es honrar? Te toca buscar. Darle honra. Habemos gente en estos lugares que tenemos que honrar la memoria de nuestros padres, porque en vida no pudimos. Y te puedo dar un poco de mi testimonio de antes de morir. Mi papá me decía, Benito, yo me voy a morir, no va a haber quien me entierre, porque tú vas a estar loco con todas esas cosas que te metes. Así se fue mi papá con esa idea. Entonces después, cuando tuve que hacer un remedio de daños, y le decía yo a un amigo religioso, oye, ¿cómo le hago para ponerme a cuentas con mi papá? Pues pídele perdón ahí donde quiera que esté, pídele a Dios que te perdone, porque no hay otra manera. No podía yo decirle, oye, baja para poder platicar, no se puede. Entonces las personas que tienen la oportunidad de honrar a sus padres en vida, pues tendrán que honrarlos en vida, tendrán que ponerse a cuentas en vida, restituir. Pero hay una pregunta, ¿cómo restituir a un padre violento que me violentó? ¿Cómo restituir con él lo que yo sentí por él cuando me violentaba? Cuando le deseaba la muerte. Tendría que pedir perdón por lo que yo sentía, no por lo que él me hizo.
Pero si no estás convicto por el Espíritu Santo, es mejor que no lo hagas. Porque vas a ir a correrte como motor sin aceite. Te vas a quemar, está muy difícil. Pero cuando el Espíritu te lleva, todo lo abre, todo lo pone, el escenario, y tú te pones a cuentas. Pero primero te tienes que poner a cuentas tú con Dios. Antes de restituir, tienes que ser libre de los pecados que te hicieron hacer daño. Y después hacer una lista de personas a las cuales tú dañaste, y entonces ir y restituir el daño. Pero si no eres libre y Dios no está contigo y ni sabes ni quién es Dios, nada más te imaginas un Dios igual a ti. Como me decía un amigo en la infancia, tú eres tu propio Dios, Benito. Si tu Dios es bueno, tú eres bueno, y si tu Dios es malo, tú eres malo. Mira qué bonito sonaba. Sonaba muy filosófico. Pero a través de los años entendí que entrando a la esclavitud nadie me pudo librar, ni mi Dios, que era yo. Entonces cuando entiendo esto del juicio, tú le hiciste de Dios y mira cómo estás, vete en el espejo. Este argumento donde el hombre hace el papel de Dios tiene que pasar una prueba de fuego. Mírate al espejo, ¿cómo te ha ido? No, pues humildemente reconozco que no me ha ido bien. Ah, bueno, entonces pon tu vida y tu voluntad al cuidado de Cristo, ten fe y Él te librará. La restitución tiene que ver con la paz tuya, no con la paz del que vas a pedirle perdón. Tú te pones a cuentas y obedeces a Dios, porque Dios dice restituye. No en su corazón, no te quiere perdonar porque endurezca su corazón, es cuestión de ella. Y muchas veces así pasa para que tú crezcas espiritualmente, porque los hijos de Dios, los que quieren ser hijos de Dios, todas las cosas les son para bien. Y entonces tú empiezas a clamar a Dios por él, en vez de resentirte y amargarte porque no te perdonó. Y ese es un paso al crecimiento espiritual, a la imagen de Dios. Tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Nada en la creación está hecho así. No hay el espíritu del árbol. Dios es espíritu. Y la imagen de la sustancia de Dios es Cristo. El verbo fue hecho carne y convivió entre nosotros. Entonces hay en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo, que siendo igual a Dios, no tomó eso como cosa que aferrarse, sino que se hizo hombre, siervo de los hombres, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Morir a la carne es lo que él hizo. Su carne murió y resucitó en un cuerpo espiritual. De manera que tú lo que tienes que hacer es nacer de nuevo en espíritu. Le dijo a Nicodemo el Señor, lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y tú ves el viento y lo oyes, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así es el Hijo de Dios que nace del Espíritu. En el Espíritu Santo está la redención. En el Espíritu Santo está la convicción de pecado. En el Espíritu Santo está el empuje al arrepentimiento. Y en el Espíritu Santo está la llenura del bautismo del Espíritu Santo, o el don del Espíritu Santo en el momento que tú te bautizas y te arrepientes. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces se cumple la promesa de Ezequiel. Pondré un corazón nuevo, un corazón de carne donde hay un corazón de piedra. Pondré un espíritu nuevo en ti, pondré mi espíritu en ti para que andéis en mis estatutos, en mis mandamientos y los pongas por obra. ¿Qué quiere decir? Servir. Servir. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Aunque comiere cosa mortífera no les hará daño.
servir a Dios. Dice el texto que predicamos la vez pasada, que librados pues de nuestros enemigos, dice Lucas 10, sirvamos a Dios en justicia y santidad todos los días de nuestra vida. Ese es el placer que te toca después de renunciar a todos los placeres carnales que tú conocías y que eran la esclavitud de los instintos a través del desarrollo de la vida que te inculcaron de niño y que después tú buscaste por buscar los placeres tan exquisitos en apariencia al principio y que después te cobrarían un precio de sufrimiento extremo. Algunos más y algunos menos. Otros a nivel de la muerte. Ya casi muertos tuvimos que reaccionar y otros tuvimos que resucitar por la gracia de Dios. Entonces, hermano, no puedes evadir la doctrina de la restitución. Sálvate y restituye, pero no lo hagas con fuerzas humanas, porque no lo vas a lograr. Pero si Dios te acompaña y Dios ve tu corazón que tú quieres, ya salvo de tus enemigos, servirás, restituirás, como dice la ley, como dice los mandamientos, que no lo hagas. Si ya lo hiciste, pues dice la segunda ley, bueno, ahora ya lo hiciste, pues ahora tienes que restituir. Pero dice el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesucristo. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los quebrantados, para librar a los cautivos, para servirle con el gozo del Espíritu de Dios. Por ahí hay un triángulo, ustedes lo conocen: unidad, recuperación y servicio. Unidad, recuperación y servicio. Únete al grupo, recupérate, sálvate y luego sirve. Y el servicio es el placer que Dios te va a dar para que ya no andes anhelando los placeres del mundo. Libre, puedes compartir libertad. Nadie puede dar lo que no tiene. Dios quiere que seas, ¿qué? Libre. ¿Para qué? Para compartir tu libertad. Únicamente para compartir. No para sentir que eres más que nadie. Al contrario, somos lo vil y menospreciado de la tierra. Y lo más que podemos hacer es devolver la dádiva. Dar de gracia de lo que de gracia recibimos. Pero tienes que restituir, sí, si tú quieres. Si tú quieres, repararás directamente a aquellas personas en lo que sea posible que dañaste. Parte de nuestra recuperación, parte de nuestra salvación, de nuestra alma, y por eso va conjuntado donde Dios nos puso primero, que es en el programa y en la palabra de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a pagar a todos lo que debemos. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra. Desvanece, Señor, por completo en nuestro ser nuestro propio yo, por el querer y el hacer, porque tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, como dice tu palabra. Que nosotros menguemos y que tú crezcas. Que agachemos la cerviz para que tú pongas el yugo sobre nosotros. Ese yugo, Señor, que es fácil, porque dice tu palabra que es fácil el yugo y ligera la carga. Y algunos ya no aguantábamos, Señor, la carga que traíamos cargando nosotros mismos. Cuando tú nos dijiste, echa sobre Dios tu carga, fue una bendición. Pero ahora, Señor, libres de nuestros enemigos, ayúdanos a servir en todo lugar y en todos aquellos ambientes donde nosotros estuvimos anteriormente esclavizados. ¿Para qué? Para que tu Espíritu sobre nosotros, Señor, nos ayude a librar al cautivo, a predicar la palabra, a sanar enfermos, a bendecir como fuimos bendecidos, porque no nos podemos quedar con el maná, porque se va a pudrir. Y Señor, sé que aquí vas a salir, tú, Señor, vas a sacar obreros, porque es mucha la mies,
No personas que estén aquí eternamente oyendo a una persona, endulzándoles el oído solamente. No, Señor, sino compartiendo tu palabra, no de hombre, sino de parte de tu Espíritu, Señor, para la libertad y el compartir. Para la libertad y el compartir, Señor, para dar de gracia, que de gracia recibimos, de gracia dar. Y compartir el conocimiento que tú nos das, Señor, sin egoísmo, sin la palabra que sea para contienda, sino que toda obra que nosotros hagamos, la hagamos por amor y de buena voluntad, porque nos es necesario, nos es imperiosa necesidad compartir el Evangelio, porque es poder de Dios tu palabra para salvación a todo aquel que cree. Bendícenos, Señor, y te amamos el día de hoy. Clamamos por la obediencia, por la santidad, por el testimonio real, no por la doble moral ni por la doble vida, sino por la libertad genuina, Señor, que nos puede presentar ante cualquier autoridad y ante cualquier persona, mostrando la evidencia de que tú eres poderoso. En el nombre de Jesús te doy gracias por el día de hoy. Amén.